Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El gobierno de Honduras decidió dar otro rumbo administrativo a los aeropuertos del país que aseguran han permanecido en el abandono durante años. Mediante un decreto ejecutivo, la Administración del Poder Popular eliminó a la empresa de infraestructura aeroportuaria S.A., la cual se creó en 2020 al fracasar una licitación internacional que encontrara un nuevo concesionario para las terminales aéreas del país, exceptuando Palmerola. EISA estaba encargada de administrar los aeropuertos Ramón Villeda Morales en el Valle de Sula, Golozón en la Ceiba Atlántida y Juan Manuel Gálvez en Roatán, Islas de la Bahía. Y de acuerdo al gobierno, la entidad estaba paralizada y prevalecía en una situación irregular, poniendo en riesgo la gestión, operación, inversión y mantenimiento de los aeropuertos y aeródromos nacionales e internacionales del país. Ante ello, vía decreto y para revertir los problemas, se creó el Servicio Aeroportuario Nacional SAN, que se encargará de los aeropuertos antes mencionados y los aeródromos de Choluteca, Gracias, Copán, Tela, Trujillo, Guanaja y El Aguacate en Olancho. Las nuevas autoridades de la SAN manifestaron que las terminales aéreas están abandonadas y que las usan para tránsito vehicular y carreteras para automóviles, y aseveran que se debe reactivar el acuerdo CA4 y Mundo Maya para que las líneas aéreas centroamericanas vuelen como locales en Honduras. Algunos sectores destacan el interés del gobierno hondureño de potenciar sus aeropuertos, los cuales por décadas estuvieron bajo concesión, misma que no habría dejado beneficios para el país, al señalar que así como los recibieron, prácticamente así los devolvieron y solo realizaron unas pequeñas mejoras. Asimismo, surgen constantes denuncias de precarias situaciones en los aeropuertos de Honduras. Por su parte, sectores de la capital hondureña piden la reactivación de los vuelos internacionales en el aeropuerto Toncontín. Es importante recordar que la Secretaría de Infraestructura presentó los diseños para las mejoras en la terminal del aeropuerto Ramón Villeda Morales, el cual es el más concurrido del país, y la SAN anunció que la inversión de este puerto aéreo lo incrementará a $3.8 millones para modernizarlo, atendiendo así el llamado de miles de pasajeros y más aún con la llegada de más aerolíneas. En los demás aeropuertos como el Juan Manuel Gálvez y Golozón también realizarán mejoras en sus terminales y pistas, ya que aseguran que ambos tienen potencial de crecimiento. Sin embargo, algunos analistas consideran que la SAN será una entidad igual que EISA y esperan que los resultados no sean los mismos. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy ya es viernes, cerrando la semana 12 de mayo. Vamos a hablar hoy del Servicio Aeroportuario Nacional SAN, esta nueva institución creada en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Distinguidos invitados esta mañana, iniciamos saludando al secretario ejecutivo del Servicio Aeroportuario Nacional SAN, el exministro de Turismo, don Ricardo Martínez. Don Ricardo, bienvenido. Gracias, Raúl, por la oportunidad. Encantado de estar aquí. El ingeniero Roberto Alvarado es asesor de la CID, de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Bienvenido. Gracias, Raúl.
Licenciado Daniel Fortín es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Un honor estar aquí siempre con ustedes. Un gusto. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida en un momento está con nosotros. Estoy hablando de don César Lanza. Ya está listo. Voy hasta La Ceiba. Don César, buenos días. Micrófono, don César. Don César, el micrófono. Buenos días, Raúl, gracias por la oportunidad y no es César, es José Lanza. Y un saludo a cada panelista ahí hoy en esta mañana. Gracias, don José Lanza, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida. La SAN, ¿por qué se ha creado esta entidad del Estado? Don Ricardo Martínez, Servicio Aeroportuario Nacional. ¿Cuál es la finalidad que han pensado las autoridades del gobierno? Usted ha sido nombrado recientemente el secretario ejecutivo de la institución. Bueno, a través de un decreto presidencial en Consejo de Ministros reciente, se ha creado el Servicio Aeroportuario Nacional y tiene como primera obligación la liquidación del actual administrador de los aeropuertos, que es una sociedad anónima, es la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios EISA, ¿verdad? Que es una sociedad anónima unipersonal creada por lo que antiguamente era el INSEP. Entonces, Servicios Aeroportuarios Nacionales, casi en una condición de emergencia, Raúl, va a asumir las instalaciones de los aeropuertos y los aeródromos nacionales. Esperamos que pronto eso incluya a Toncontín también, porque la concesión de Toncontín a Palmerola International Airports ha cumplido su función. Y luego hablaremos de la posible regionalidad de Toncontín en un futuro. Entonces, a lo largo de la entrevista espero que tengamos la oportunidad de describir la situación actual de los aeropuertos y la situación futura que estamos proyectando. Y además queremos mostrar algunos datos sobre los ingresos antes y los ingresos ahora de la operación de los aeropuertos, que son dramáticos, ¿verdad? O sea, la situación financiera actual es mucho mejor que la anterior, pero los aeropuertos están colapsados. Entonces, la mala noticia es que están en malas condiciones, la buena noticia es que posiblemente vamos a tener suficientes ingresos para repararlos rápidamente. Sí, ingeniero Alvarado, ¿cuál es la posición de la CIT, de la Secretaría de Infraestructura y Transporte? ¿Qué dice el ministro Ramos también sobre esto? Bueno, la posición de la CIT es poder apoyar toda la infraestructura y que sea congruente todo lo que hacemos, tanto en aeropuertos como en el tema de carreteras, en todo el servicio que le damos al público. Los aeropuertos son críticos. El ministro siempre ha sido claro que es la puerta del mundo hacia Honduras. Queremos incentivar a la gente que venga aquí por negocio, por turismo. Queremos asegurarnos de que la gente que salga del país sea tratada bien, que reciba todos los servicios que necesita. Y ahora que tenemos una diáspora tan grande alrededor del mundo, que se sientan bienvenidos y cuidados cada vez que pasan por los aeropuertos. Sí, don Ricardo, ¿qué aeropuertos va a manejar SAN? San Pedro Sula, que es el aeropuerto de mayor tráfico aéreo en el país, aún arriba de Palmerola. La Ceiba, que necesita también urgentemente algunos tratamientos en pista y en la zona de rodaje, ampliación de la terminal, para que podamos atraer tráfico aéreo internacional a La Ceiba. También más adelante podemos conversar sobre los esfuerzos que estamos haciendo en ese sentido. Roatán. Roatán es el aeropuerto de mayor crecimiento porcentual en todo el Caribe, ¿verdad? Las solicitudes de vuelos que tenemos a Roatán son increíbles. Voy a
hacer una breve descripción en un momento de qué líneas aéreas están interesadas en eso. Y luego Toncontín entrará en este grupo, y los aeródromos, ya los mencionaron ustedes en la introducción del programa, ¿verdad? Río Amarillo, Guanaja, Utila, tenemos Gracias, El Aguacate, etcétera, y tenemos que darle pensamiento, ¿qué hacemos con estos aeródromos? Por ejemplo, en el caso de Copán, usted recordará, Raúl, que en el gobierno del presidente Zelaya se hizo todo un diseño y quedó preparada una pista moderna para Río Amarillo, pero ya en el gobierno de don Juan Orlando se apresuraron y no hicieron el diseño de pista original. Entonces la pista actual, para ser comercialmente rentable, requiere una extensión de 400 metros y requiere cambiar unas torres eléctricas que están ahí en el cerro. Pero el problema con esas torres eléctricas es que son del sistema de la red centroamericana. Entonces mover las torres es quitarle la luz no solo a Honduras, sino que a toda Centroamérica. Entonces es algo que se tiene que concertar muy cuidadosamente. Sí, Don Daniel, ¿qué piensa la Cámara de esto? Bueno, nosotros, en realidad, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa ha estado muy preocupada desde hace mucho tiempo y hemos estado insistiendo que nosotros necesitamos un aeropuerto en la ciudad capital. O sea, una capital sin aeropuerto es súper complicado tenerla. Siempre manifestamos que no estábamos en contra como Cámara de Comercio de la construcción de otro aeropuerto en Palmerola, en Comayagua, donde quisieran hacerlo, ya que podía dar otras capacidades de vuelo para Europa, Asia, Suramérica, etcétera, etcétera. Pero siempre hemos estado en contra de que Toncontín deje de operar. Hubo un decreto en el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa, en el cual nos habían dicho de que si se iba a hacer Palmerola, se iba a construir una carretera más adecuada para llegar a Palmerola y acortar distancias. Eso no se hizo y todos sabemos la historia de la celeridad con la cual se hicieron las concesiones y los decretos y los contratos para que iniciara Palmerola, y en ese momento la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa fue la única que estuvo permanentemente oponiéndose al cierre de Toncontín para vuelos nacionales y regionales, principalmente. Nos descategorizaron el aeropuerto, nos limitaron los aviones que podían aterrizar, y realmente ha ido en decremento esto para la ciudad, el hecho de que Toncontín no pueda operar, por lo menos para vuelos regionales. En algunas entrevistas que nosotros dimos en diciembre del 2021, cuando fue que empezó Palmerola, era de que nosotros podíamos operar como vuelos nacionales toda la zona del CA4, es decir, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Y nosotros eso hemos estado pidiendo constantemente a todas las autoridades, le hemos pedido al Ejecutivo, le hemos pedido a los diputados, le hemos pedido al alcalde, y hoy día nosotros vemos con buenos ojos la designación de Ricardo Martínez para esta reto que tiene, ya que conocemos de la capacidad que él tiene en cuanto al conocimiento que tiene de la aviación, del turismo, y sabe la necesidad y sabe los problemas que Tegucigalpa tiene de no tener un aeropuerto donde fácilmente pueda venir un funcionario gubernamental de otro país, un diplomático de otro país y principalmente un empresario de otro país que pueda venir rápidamente a Tegucigalpa
para hacer los negocios que tanto necesitamos nosotros en este país para poder ir creciendo. Igual los empresarios hondureños, podernos mover a estos distintos países de una forma rápida. Entonces nosotros estamos muy contentos de que se está logrando el poder reactivar Toncontín y tenerlo en lo que Toncontín se merece, que ha sido el único aeropuerto que nos ha salvado siempre. Cierto. El único aeropuerto que nunca se ha cerrado. El único aeropuerto que en todos los desastres ha dicho presente y que se ha satanizado, sí, definitivamente. Es una pista muy corta para aviones muy grandes, pero es una pista ideal para los aviones que nosotros necesitamos que aterricen en estos momentos y en el futuro cercano. Así es que realmente estamos muy contentos de que se esté logrando este objetivo que hemos tenido nosotros como ciudadanos de Tegucigalpa, de tener Toncontín activado para vuelos regionales. Sí. Voy a La Ceiba. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Atlántida, don José Lanza, está con nosotros. Los ceibeños, ¿cómo reciben la creación de esta institución de parte del gobierno de Honduras? El micrófono. El micrófono, José. Sí, está encendido. Ya, ahí. Está encendido. Como una buena noticia, pero primero saludar a don Ricardo, a Daniel, a don Roberto y a usted por la oportunidad. La verdad que como una buena noticia, porque también creo que ha sido muy acertada el nombramiento de don Ricardo, porque es una persona conocedora, y en el gobierno eso ha estado pasando, pues de que tal vez no han puesto la gente en algunas instituciones donde verdaderamente pues tenga el conocimiento y también el amor por el país para poder hacer bien las cosas. Nosotros hemos estado abandonados durante casi 25 a 30 años. Nos quitaron el aeropuerto cuando aquí venía los aviones de Nueva Orleans, de la cantidad de ceibeños y hondureños que viven en Nueva Orleans y otros en Miami, y pues nos quitaron la conectividad con el mundo. Para desarrollar los países lo que se necesita es avanzar, no quitar, así como hicieron con Tegucigalpa, ¿verdad? Creo que lo que don Daniel decía es muy acertado. Y nosotros aquí en La Ceiba, pues ahorita que se está por terminar lo de la calle 8, hace una conectividad con el aeropuerto para entrar de un solo a la ciudad de una mejor manera y de congestionar también la CA13 de las personas que van hacia San Pedro Sula, de todo este sector, de lo que es Trujillo, Tocoa, Olanchito, Sabaj, Utiapa, La Ceiba, La Masica y sus alrededores, que van y congestionan la CA13 y se forma más el problema ahí en Progreso. Esto ayudaría muchísimo. Según el estudio que se ha hecho en estos últimos 10 años, el 48% de la gente que va a San Pedro Sula a agarrar estos vuelos es de toda esta zona de aquí del litoral. Y nosotros nos surge también abrir, porque hemos pensado que al lado de eso va a ir una aduana bimodal, el cual vamos a poder exportar marisco vía aéreo y poner marisco fresco en la ciudad de Miami, y eso van a poder inclusive llevarlos a los supermercados de una manera que en el día lo puedan hacer. Queremos arrancarle un pedacito a los asiáticos que vienen 18 horas de vuelo a Estados Unidos, y nosotros que estamos a 1 hora 50 minutos o 2 horas, les póngale, podemos hacer algo. Pero así como dijo el asesor de la CIT, esta es la puerta al mundo donde nosotros necesitamos que la gente pueda venir y que pueda utilizar este tipo de aeronaves, que ahora es más fácil viajar en avión que andar en carro, porque el empresario y el hombre de negocio necesita ahorrar tiempo para andar en esto. La verdad que a nosotros también nos bajaron de categoría, ahorita estamos en una categoría 6, y cuando iban a venir las elecciones, pues el Partido Nacional intentó hacer algo y quiso dejar amarrado 35 millones para poder, aquí se necesita comprar un bombero especial que lo
lo tienen que poner por fuerza porque las aseguradoras para las aeronaves que van a aterrizar lo exigen. Como también hacer la ampliación de lo que es la terminal, tanto de la gente que va a llegar como la gente que va a salir. Y como también el parqueo. Según el cálculo que nosotros tenemos, la inversión sería aproximadamente de unos $3 millones. Y don Ricardo, pues, decía que tiene un presupuesto de $30 millones. Sería bueno, pues, que ya no fuera apartando esos $3 millones para La Ceiba, para poder hacer todo lo que necesitamos para poder abrir esta puerta y esta ventana al mundo que nos va a beneficiar mucho. La verdad que yo estoy contento porque don Ricardo conoce La Ceiba, conoce nuestras necesidades y creo que vamos a trabajar bien junto con él y estoy esperando cuándo va a venir por acá para que solo me diga quiénes son los actores que quiere que esté en la reunión para poder tirar una visión de 20 años, no una visión de 4 años, una visión de 20 años para esta ciudad conforme a lo que es el aeropuerto, porque así ya podemos dejar algo establecido y nos vamos a manejar por esa visión que la podemos conformar con usted. Muchas gracias. Bien, antes de la reacción de don Ricardo sobre la participación de cada uno de los invitados, también don Ricardo, ¿por qué el gobierno consideraba que EISA estaba en situación irregular? Bueno, en primer lugar, fue constituida como una sociedad anónima con una evidente intención de hacer un concesionamiento privado a la brevedad posible, con un simple endoso de acciones. Por eso es una sociedad anónima, ¿no? Y luego EISA, al heredar los aeropuertos en mal estado y heredar esta sociedad, el consejo directivo de EISA se veía incapacitado de tomar decisiones, de contratar obras, de contratar la auditoría que es necesaria. Esa espero yo que la estamos contratando la próxima semana porque ya afortunadamente habían hecho la precalificación y entonces EISA no era funcional en ese sentido. Quiero decirle que el PCM me ordena hacer la liquidación de EISA, ¿verdad? Y eso tiene sus implicaciones legales, porque no es el Estado el que liquida una sociedad anónima. Más bien necesito la ayuda del amigo Fortín ahí, porque eso es totalmente de derecho comercial, ¿verdad? Es una liquidación como liquidar un banco, como liquidar otra cosa. Entonces, esto no implica que va a haber un despido masivo de gente, ni cosa por el estilo. Allá hay gente muy técnica, muy valiosa, ¿verdad? Y pensamos seguir con eso. Ahora, refiriéndome a La Ceiba, estaré en La Ceiba, si no la próxima semana, la siguiente, pero pronto, y usted será el primero en saberlo, con don Jorge Brauer, el presidente de la Cámara de Turismo de La Ceiba, que créame que también me aparece hasta en los sueños, porque don Jorge, don John Dupuy y todos los amigos allá en La Ceiba son verdaderos patriotas de La Ceiba, porque están no solamente debidamente informados y al día, sino que tienen unos planes concretos, lo que usted ha mencionado, el acceso al aeropuerto, la categoría del aeropuerto, las necesidades que hay. Y le anticipo que acabo de estar en Roots, en Chicago. Roots es la feria internacional más grande que hay de líneas aéreas, gobiernos, aeropuertos. Hemos planteado por lo menos a 3 líneas aéreas que han mostrado interés para volar a La Ceiba. Luego, cuando esté por allá, le hago el anuncio de cuáles son los datos y demás. Precisamente con ese argumento que ustedes los ceibeños trajeron a colación de cuánto del tráfico de San Pedro Sula se originaba en La Ceiba y en la costa atlántica. Y resulta que lo que dice el señor presidente de la Cámara de La Ceiba es cierto. Es un alto porcentaje de pasajeros originados en Trujillo, en Tela, en La Ceiba,
que vienen hasta San Pedro Sula y ahorita con unas condiciones de una carretera en mal estado y con un paso por Progreso muy complicado. Me place anunciarles que antenoche la ministra Rixi Moncada ha confirmado que el gobierno de la República el 31 de mayo suscribe el préstamo con Arabia Saudita, que es una nueva línea de cooperación que es gracias a la iniciativa de la ministra de Turismo, Yadira Gómez, logró ese financiamiento, que el total van a ser 150 millones de dólares. La agencia ejecutora, él le puede dar más detalles, don Roberto, es la CIT. Pero sí, ya esa primera fase que desvía desde el Puente de la Democracia hasta la salida de Progreso, ya no va a tener necesidad de pasar por el interior de Progreso, va a acelerar el tráfico también a la zona norte del país. Volviendo un momentito, perdón que me tome el tiempo, yo quisiera hablar un poquito del pasado y del presente, porque hay algunos sectores, y es normal, el señor Fortín en conversación precámaras me recordaba las corporaciones aeroportuarias que existieron en Tegucigalpa, San Pedro, en Ceiba, donde participó el sector privado activamente. Después se vino la concesión de Interairports y bueno, con Interairports, ¿qué les puedo decir? Era un contrato de concesión donde, si bien es cierto, había un canon muy interesante para el Estado. Yo recuerdo que estando en gobierno, el Fondo Monetario decía no toquen esa concesión, porque 39 centavos de cada dólar eran para el Estado, originalmente, ¿verdad? Después cambió. Porque el Estado no invertía ni en el mantenimiento, ni inversión de infraestructura sobre los aeropuertos, y era un ingreso neto líquido para el Estado. Pero ¿qué pasó? 20 años después encontramos los aeropuertos en la situación que están, colapsados. San Pedro Sula es un infierno, no tiene aire acondicionado, perdió las gradas eléctricas, las mangas, los baños, disculpe, tienen la misma cerámica que pusieron los españoles ahí en tiempos de reino. Entonces, rápidamente, no sé si producción me ayuda con la lámina que se llama pasado y presente. Bien, el ingreso anual de la concesión con Interairports eran 224.3 millones de lempiras, con el 100% de pasajeros. Y ahora explico por qué. Hoy en día le llamamos utilidad bruta de operación. En el 2022, el Estado de Honduras recibió 585.5 millones de lempiras, pero solo con el 65% de los pasajeros, porque no percibimos el ingreso de Palmerola. ¿Cuánto? 65%. Con el 65% hemos duplicado el ingreso, ¿verdad? Porque no percibimos Palmerola, porque Palmerola no tiene canon. Entonces, si vamos a la siguiente lámina, aquí tenemos un comparativo de lo que está pasando, no lo tengo aquí, pero aquí les puedo mostrar que el promedio mensual de ingreso de Interairports, si me lo vuelve a ampliar, por favor, para poder leer. Bien, aquí lo tengo. El promedio de Interairports era 18.7 millones por pasajero, y EISA está promediando ya 48.8 millones, ¿verdad? Es decir, 261% más. El ingreso de carga, que es parte del ingreso total, había una concesión a una compañía que se llamaba Adimex. Quiero decirles que la terminal de carga de San Pedro Sula es de las más rentables que hay en muchos lados,
y Adimex nos contribuía 800,000 lempiras mensuales. Hoy en día estamos percibiendo 5 millones de lempiras mensuales. Y luego, con el estacionamiento, sí es increíble, ¿verdad? Estaba concesionado a una empresa que desconozco, logística se llamaba, ¿no? Sí, logística. Nos entregaban 20,000 lempiras mensuales, hoy en día estamos capturando 1.2 millones y ni siquiera tenemos automatizado. 20,000 lempiras mensuales. Sí, esa era la concesión. Después se hizo un ajuste y subieron a 200,000 con un canon que empezaron a pagar. Pero ¿Quién era el dueño de la empresa? No le sabríamos decir. No. Negocio redondo. Absoluto. Qué bárbaro. Sí. Entonces, cuando nos hablan de volver a concesiones privadas, pues yo que he sido hombre de empresa privada, ¿verdad? El amigo Fortín lo sabe, o sea, operando líneas aéreas y turoperadoras y demás, pero en este momento la historia del sector privado administrando los aeropuertos y ahora que el Estado está interviniendo, pues solo en los ingresos se ha traducido en unas cantidades millonarias. Entonces, para finalizar, la buena noticia es que en el primer trimestre del 2023 hemos crecido en pasajeros un 11.77%. O sea, hay 49,000 pasajeros adicionales al 2022, que ya es un año más estable. Quiero decirle que en términos de turismo nacional, estamos 16% arriba que el 2019, que fue un buen año. Es decir, que están llegando más pasajeros. Y no quiero decir que es que por las acciones de gobierno o del sector privado, es un trabajo conjunto, pero además la pandemia produjo un efecto existencial en los mercados originarios, emisores, de buscar lugares nuevos con experiencias naturales y demás. De ahí el resultado de que Roatán esté creciendo tanto. Don Roberto, comentarios. O agregando. Bueno, agregando, si miraban ahí en esa pantalla, uno de los grandes limitantes que teníamos en EISA era, por la manera como se estructuró, esta empresa no podía invertir más que en lo estrictamente necesario. Esa fue una de las condiciones que quedaron ahí mientras pasaba una concesión. Entonces, a pesar de que sabíamos qué teníamos que reparar, cómo lo teníamos que hacer, como el caso que mencionó el presidente de la Cámara, nosotros teníamos carros de bomberos listos para licitarse y comprarse porque son necesarios, no lo podíamos ejecutar, no teníamos las autorizaciones legales para poder hacerlo. La buena noticia, como dice don Ricardo, es que el dinero está ahí, el aeropuerto es autosuficiente y vamos a poder invertir en un paso relativamente rápido y Dios mediante, al final del año, San Pedro Sula ya se va a ver beneficiado con una terminal con mayor y mejor capacidad de recibir a los pasajeros que vienen a pasar fin de año. ¿Qué va a diferenciar a la SAN de ISA? En primer lugar, su consejo de administración está conformado por el ministro de la CIT, él lo preside, el ministro de Defensa es el secretario, está la ministra de Turismo, por supuesto, pero se han incorporado al director de aduana, al de migración y al de aeronáutica civil, que son los protagonistas de los aeropuertos, ¿verdad? Entonces eso lo hace más versátil. Y luego el decreto de la SAN, pues le da unas potestades al secretario pues bastante grandes, ¿verdad? Dice que siguiendo las leyes del Estado y tenemos el acompañamiento del Ministerio de Transparencia, pero que tenemos libertad de contratar directamente por un año, por considerarse que los aeropuertos están en estado de emergencia. Entonces, este cuello de botella que tenía ISA, que menciona don Roberto, pues básicamente se rompe y podemos proceder a hacer las inversiones que en un momento queremos explicar. ¿Cómo recibe esto la Cámara? ¿Qué debe mejorarse? ¿Qué han pensado?
Bueno, nosotros sabemos que la situación aeroportuaria en el país en general no está de lo mejor. Tenemos también recordar los embates de la naturaleza que han habido principalmente en la costa norte, con ETA y OTA. O sea, en los últimos años el aeropuerto Villeda Morales se inundó un par de veces. O sea, ahí obviamente con una inundación todo se arruina. El aeropuerto de Roatán ha sufrido algunos embates de la naturaleza, igual el de Ceiba. Y obviamente el de Toncontín, pues tiene una pandemia y tiene también un deprimento por la falta de personal, la falta de vuelos que han habido, que ha ido haciendo que caiga en algún deterioro. Nosotros entendemos eso. Nosotros creemos como Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa que nosotros debemos de ver en este país, nosotros debemos de ver las cosas hacia futuro. O sea, nosotros sabemos que todo en el país está malo. Todo lo que se toca está mal. Está mala la educación, está mala la salud, está mala la traumatología, está malo el sacar permisos de operación, está malo las calles del país. Todo está realmente complicado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos pedido? Que nos sentemos a trabajar juntos. O sea, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa está lista desde el primer día y estará lista siempre para poder apoyar cualquier iniciativa que venga a mejorar la situación principalmente pues de Tegucigalpa y del país entero. Mire, con el tema específicamente de Toncontín, la Cámara de Comercio no ha bajado nunca la bandera de que Toncontín siga operando regionalmente y no la vamos a bajar. Nosotros hemos tenido la paciencia necesaria y hemos ido tocando las puertas necesarias para que esto sea una realidad de una forma adecuada, de una forma platicada, de una forma que realmente se logre el objetivo. Pues la confrontación no logra nada. ¿Qué ha pasado durante este tiempo que nosotros no hemos tenido un aeropuerto regional en Toncontín? No se ha hecho ninguna feria en Tegucigalpa, no se ha hecho ningún congreso en Tegucigalpa, no se ha hecho ninguna actividad regional o mundial o latinoamericana en Tegucigalpa desde que Toncontín dejó de volar internacionalmente. Ese es un dato que nosotros lo podríamos cuantificar en un momento dado y dárselos. Eso significa menos capacidad hotelera, menos cantidad de comida que se consume en el país, menos tráfico, el transporte interno, etcétera, etcétera, etcétera. Porque realmente, ustedes díganme, antes, obviamente, no es que en Tegucigalpa hemos sido un recinto ferial todo el tiempo, pero ¿cuántos congresos no se hacían en Tegucigalpa de diferente índole? Médicos, económicos, de digitales, de comunicaciones, etcétera, y eso no se han podido hacer. Entonces nosotros vemos con excelentes ojos y estamos muy contentos de que hoy sí vemos que el Ejecutivo, a través de este decreto y del nombramiento del señor Ricardo Martínez, estamos viendo de que pronto Toncontín será nuevamente un aeropuerto regional, Dios primero, y que podamos nosotros volver a tener esa conectividad que mencionó Roberto, que es muy importante para nuestra ciudad. O sea, una capital del mundo que no tenga un aeropuerto donde por lo menos sea regional. O sea, y aún así, o sea, regional es como lo mínimo que nosotros podemos aceptar, porque realmente es bien difícil. Aquí, por ejemplo, en este momento, fíjense que para nosotros ir a Palmerola para volar a El Salvador, a Nicaragua o Guatemala, nos tardamos más en la carretera que lo que ven en el aire. Es ilógico, totalmente, es ilógico
tener que ir hora y media en una carretera, porque hay que decir, hay gente que dice, no, es que se tarda menos. No se tarda menos, porque la carretera que se debió haber construido, y eso es un tema de la Cámara de Comercio que también nosotros vamos a seguir insistiendo que la carretera se tiene que construir para ir a Palmerola, porque nosotros necesitamos también tener esa conectividad con el resto del mundo y con las líneas aéreas que están operando en Palmerola, que nos están ofreciendo llevarnos a otras partes en vuelos directos a Europa, a Asia, a Sudamérica, al norte de Norteamérica, porque realmente nosotros lo necesitamos como ciudad y necesitamos acortar esta distancia, porque mire, usted puede decir, ok, Palmerola queda a 60 y pico de kilómetros, pero ¿a qué velocidad puede usted ir en la carretera? Máximo 80, y hay lugares donde tiene que ir a 30, y hay lugares donde tiene que ir a 60, porque hay comunidades o hay centros escolares o lo que sea. Entonces, si usted suma eso y usted lo va analizando, no hay forma alguna que si usted respeta la ley de tránsito pueda llegar antes. Entonces, obviamente eso es bien importante. Aparte del tráfico que hay en la CA5, ahora gracias a Dios pues no van a haber tomas, porque la semana pasada hubieron varias gente que perdió vuelos porque hubieron unas tomas en Zambrano. Cierto. Varias gente no pudo volar, se quedó de este lado, se quedaron del otro y no pudieron llegar a Tegucigalpa. Hubo gente que se regresó, o sea, vino a Comayagua y se tuvo que regresar porque ya no le dio tiempo de venir a Tegucigalpa. Entonces realmente nosotros necesitamos una carretera y obviamente la apertura de Toncontín para vuelos regionales lo más pronto que se pueda, porque realmente eso es lo que nosotros estamos esperando y estamos muy contentos de que eso, espero que inauguremos esos vuelos regionales lo más pronto posible, don Ricardo. Gracias. Don José, ¿y la Ceiba qué esperan? ¿Qué necesitan de inmediato? Bien, de inmediato pues sería que don Ricardo si va a asistir a esta... Discúlpeme que hay un ruido. Necesitamos la conectividad con el mundo en cuanto a los vuelos internacionales, ¿verdad? Sabemos que los vuelos no van a ser todos los días. Posiblemente comencemos lunes y viernes o lunes o jueves un vuelo a Nuevo Orleans. La gente de Nuevo Orleans ahorita, que va a ser el carnaval, que están todos invitados para este 20, ellos añoran tener un vuelo de llegar a Ceiba y bajarse en su ciudad y no tener que venir por esa carretera de la muerte que le llamamos nosotros. Y ahora es carretera de la muerte junto con los túmulos de la muerte. Entonces, y aparte de eso, antes de venir de San Pedro a la Ceiba eran 2 horas, ahora son 4 horas y media, casi 5 horas. Es un martirio. Y nosotros necesitamos que esto se haga lo más rápido posible. Y yo sé que a don Ricardo le gusta meterle el acelerador a las buenas cosas, porque lo único que desarrolla los pueblos son las infraestructuras. Las infraestructuras son lo que hacen el canal para que los empresarios y todos los emprendedores puedan crecer más rápidamente. Si no tenemos buena estructura, no se desarrolla el negocio de la chimenea sin humo, como es el turismo, no se desarrolla las cuestiones de las importaciones, las exportaciones, no se desarrolla muchas cosas que se pueden dar alrededor de lo que usted tiene buenas carreteras, buenos puentes y buenos aeropuertos. Y el gobierno tiene que ser merecedor de eso. La empresa privada y el gobierno tienen que ser un matrimonio donde se tienen que llevar bien, porque un matrimonio las dos partes tienen que poner de su parte, valga la redundancia, para que haya una buena conjugación y haya paz y tranquilidad en saber hacer las cosas. Lo que ha sucedido con lo que decía mi colega Portín, Daniel, es que, voy a hablar de los gobiernos anteriores, es que ha habido demasiado hombre preparado, mentiroso, que solo van a darle a tol con el dedo a las poblaciones y a decirles cosas que ellos saben que son mentiras. Aquí en la Cámara los atendimos a muchos de ellos.
con la mentira a flor de labio, y eso no debe ser. Tenemos que cambiar. Yo creo que a nuestros padres nos debe dar cólera de haber creado profesionales que se han vuelto mentirosos en cuestiones que son cosas especiales para un país. Cada puesto en el gobierno, principalmente en los ministros, directores, viceministros, diputados, debe ser un honor servirle a un país y mantener las 3 H, la honorabilidad, la honestidad y la honradez, que debería de publicitar tremendamente en este país para que la gente tenemos que saber que tenemos que ser honorables, honestos, y tenemos que ser personas que cuando ocupemos estos puestos tenemos que ser verdaderos servidores públicos. Esa palabra de servidores públicos se ha perdido mucho. Ahora se han vuelto servidores pleitistas, ¿verdad? Y entramos en confrontaciones que no abonan absolutamente a nada. Es tiempo perdido y dinero perdido también. Entonces, esta buena noticia que viene a caer hoy con un hombre que está capacitado para esto, pues lo vamos a aprovechar al máximo. Y le pediría ahí en su programa al asesor de la Secretaría de Infraestructura y Transporte que le transmitiera al señor Mauricio Ramos que la obra de la calle 8 está a punto de pararse porque deben 9 estimaciones. La obra ya debería estar concluida. En el mes de marzo tenía que haber estado concluida y solo tiene el 65% de la obra. Hay un problema que solo él lo puede resolver y tiene 4 meses que no le ha puesto atención a esto, y eso puede perjudicar porque esta es una obra estatal. Y eso va alineado con la cuestión del aeropuerto, porque va a ayudar a descongestionar la entrada a la ciudad y va a haber mejor fluidez cuando también se dé la parte de poder hacer que el aeropuerto pueda funcionar. Yo tengo fe porque yo soy un ceibeño auténtico, nativo de aquí, y amo mi ciudad. Bueno, primero a Dios, lógicamente, y a mi familia, y amo mi país, y yo lo que quiero hacer pues es tratar de dejar un legado de un ejemplo de poder hacer bien las cosas, de poder hacer las cosas correctamente. Si decimos que se va a hacer, que se haga, y que se haga bajo las planes, no que hoy se va a decir una cosa y mañana otra. Y sabemos que don Ricardo es bien estricto en ese aspecto, y esperamos pues que podamos hacer una buena sinergia, porque nos urge abrir esa aduana que ya está adelantado muchas cosas en la parte legal de la aduana bimodal, y poder hacer la infraestructura para subir el aeropuerto de categoría 6 a categoría 8. Usted sabe los problemas que hemos tenido con la gente de Caimán, que ya cambiaron los aviones a unos Boeing, y hay algunos que no pueden entrar aquí por el mismo problema del seguro con el bombero. Y esperamos pues que este sea un buen arranque. Y gracias, Raúl, por darnos la oportunidad, porque el litoral atlántico queremos desarrollarlo hasta el puerto de Castilla, porque hasta el puerto de Castilla nosotros nos ahorramos 116 kilómetros de no viajar al puerto de Cortés para poder desarrollarlo también y por ahí sacar bastante carga y poder desarrollar el litoral atlántico. Le estamos apostando fuerte a lo que es el litoral atlántico, que yo sé que mucha gente de Tegucigalpa se va a venir a vivir para acá, porque me perdonan los que están ahí, pero es el lugar más hermoso de toda Honduras. Bien, doña Claudia Josefina Gómez dice, para ir a Costa Rica, Nicaragua, Guatemala son 3-4 horas, es más fácil a El Salvador. Aquí también dice el doctor Carlos Echeverría, buenos días, la mejor opción para Toncontín es convertirlo en una gran terminal aérea terrestre como las grandes ciudades del mundo. No puedo leer todos los mensajes. Aquí me dice don Antonio Velázquez, buenos días Raúl, saludos a los panelistas. Raúl, ¿cuál es el motivo por el cual no se puede ampliar la pista de Toncontín? ¿Cuál es el verdadero obstáculo que no deja que se alargue el alquitranado y poder indemnizar a los dueños y mejorar de una vez por todas esa pista de Toncontín? Me dice César Hidalgo, las gradas eléctricas de San Pedro Sula no sirven desde las inundaciones provocadas por los huracanes. Que se ponga pilas, don Ricardo. Benjamín me dice, hay un plan para ampliar y remodelar la terminal de San Pedro Sula.
Hay un plan para mejorar los bordos, bombas y otros sistemas de protección contra inundaciones en San Pedro Sula y proteger el aeropuerto. Don Antonio Rosa me dice, qué alegría ver noticias positivas en medio de tanto desatino. En Gracias estamos listos para reactivar el aeródromo y vuelvan los turistas a visitar los lugares más agradables de la patria, dice el abogado Antonio Rosa. Y también don Ricardo Castillo dice, hace mucho tiempo no veo a Ricardo ni platico con Ricardo Martínez. Por favor, denle un abrazo de mi parte. Gracias. Es el indicado para este puesto. Voy a hacer una pausa para volver con don Ricardo Martínez que comente lo que han dicho los panelistas, pero me dice mi compañero Eddie que Pamela Bustillo y César Funes están listos. Voy a iniciar con César Funes en el aeropuerto Golosón, allá en La Ceiba. Adelante, César. Así es, buenos días compañeros y por supuesto buenos días a los invitados del foro La Entrevista. A esta hora de la mañana, este es el ambiente que se vive en el aeropuerto Golosón. Movimiento poco que se da, pues no es de mucho a esta hora de la mañana, ya prácticamente han salido la mayoría de vuelos y el ambiente, como observan ustedes, tanto del rubro de los maleteros, de las personas que ayudan, como también del rubro del transporte. Vamos a ver si dialogamos aquí con el caballero. Buenos días, venga, permítame un momentito, solo vamos a dialogar. Bueno, ustedes del rubro del transporte, ¿verdad? Esperan de que esta nueva administración venga a darle pues un repunte a este aeropuerto que tanto lo necesita. Ustedes añoran aquellos años donde se miraba aquel fuerte movimiento en este aeropuerto. Ok, buenos días. Sí, sí, claro, se espera que la nueva administración que se espera está por venir sea mejor, o sea que haya nueva potencial para el aeropuerto, ya que últimamente ha estado bien decaído. Ha sido bajo el movimiento, vemos que más bien incluso ahora hay menos conductores que vienen aquí. Bastante, como le digo, ha bajado el flujo, pocos vuelos. O sea, el internacional que antes venía 2 veces a la semana, hoy solo viene 1 vez a la semana, el vuelo que viene de Caimán. Entonces, ha bajado enormemente. Eso es lo que esperan ustedes, volver a ver aquella ciudad de La Ceiba con vuelos internacionales y que al final el negocio, por decirlo, el transporte aquí era súper rentable. Claro. Lo que esperamos es que al menos esté el vuelo internacional que había antes, el cual era que salía de Miami, de aquí de Ceiba, Honduras, directo a Miami. Usted podía salir de Miami directo, de aquí de La Ceiba, a Nueva York, Nueva Orleans, directo, antes. Le hablo de antes, años atrás. Entonces, eso es lo que esperamos, que venga aunque sea una línea que vuele directo, vuelo internacional. La necesitamos. ¿En su nombre? Heliberto González. Gracias, don Heliberto Rosales. Del sector del transporte de las afueras aquí del aeropuerto Golosón, como observan ustedes, pues a esta hora de la mañana algunos vuelos locales que empiezan a llegar desde la capital de la República, desde otros puntos de la conectividad que hay siempre también con el sector insular, y el sector de la Mosquita hondureña es prácticamente donde se ve más ese movimiento en la ciudad de La Ceiba. Vuelos internacionales prácticamente solo está llegando 1 a la semana, en este caso el que viene de Caimán, y ese es el único movimiento internacional. Se espera, por supuesto, como ustedes han escuchado, que con esta nueva administración esto cambie, esto mejore y se pueda darle nuevamente vida a este aeropuerto. Es la información que tenemos, compañeros del foro La Entrevista, a esta hora de la mañana desde este aeropuerto Golosón de la ciudad de La Ceiba. Vamos a retornar con ustedes, compañeros. Bien, gracias. Voy ahora con Carlos Zúñiga, que está en el aeropuerto de Roatán. Carlos. Buenos días, licenciado. Es un gusto y placer saludarle a esta hora de la mañana. En efecto, nos encontramos acá en el aeropuerto Juan Manuel Gálvez, en Roatán, Islas de la Bahía, donde pues en estos momentos vamos a hacerle un paneo de pues el ambiente que está aquí en el aeropuerto y la afluencia que hay de personas también que viajan a nivel local y a nivel internacional. Pues vamos a ver si no hay problema con que ingresemos aquí al aeropuerto, pero aquí estamos ya dentro para mostrarles a ustedes un poco. Actualmente pues en este aeropuerto
exactamente en el de Roatán, hay algunas pues aerolíneas que ya están funcionando de algunos países que han pues retomado los vuelos y ya la ministra de Turismo ha estado en negociaciones para que se aperture nuevamente vuelos directos hacia otros países en Europa. Actualmente pues aquí en el aeropuerto de Roatán sabemos que viajan pues lo más personas de Estados Unidos y también personas locales, ¿verdad? De Ceiba, San Pedro y Tegucigalpa. Mejoras que se le pueden hacer, bueno, entre ellas podría estar la pista de aterrizaje de aquí del aeropuerto Juan Manuel Gálvez, pero también en Utila y en Guanaja, pues los pasajeros pues se quejan mucho en ese tema de lo que es la pista, ¿verdad? Que poco o nada le han puesto interés en su momento. Aquí pues en Roatán, como ustedes pueden ver, la parte de adentro del aeropuerto pues está en óptimas condiciones. Las aerolíneas United States, American y algunas otras aerolíneas pues trabajan con normalidad, y aquí ustedes pueden ver los turistas que salen ya hacia lo que es Estados Unidos listos para abordar por las diferentes salas. Que si hay necesidad, bueno, hay algunas mejoras que se deben de hacer al aeropuerto de Roatán, pero también no solo el aeropuerto de Roatán, está el aeropuerto de Guanaja y también el aeropuerto de Utila, el cual pues las personas pues sí han solicitado, los viajeros, que se debería de invertir un poco más también en lo que es estas pistas y en la infraestructura de estos edificios allá en aquel sector del municipio de Guanaja y Utila, que conforman el departamento insular. Aquí en Roatán los viajeros pues están siempre a la expectativa y hay pues algunas incomodidades que se están dando, pero se están manejando siempre de la mejor manera, ya que la ministra de Turismo pues es de la zona insular y está enfocada pues siempre en escuchar las quejas y las peticiones que hay. Aquí estamos en lo que es la entrada del aeropuerto. Aquí está el parqueo, pues hay un parqueo muy amplio, de repente podría ser que se necesite la ampliación, pero sí en el tema de quizás la atención al cliente, pues la gente sí solicita que se mejore un poco, pero la infraestructura pues está en óptimas condiciones, y que si se necesita pues que aperturen algo otras rutas como pues en el lado de Europa, ya está trabajando pues el torpeo también solicitar, pero sí la población pide que hagan más rutas alternas y vuelos directos hacia otras partes del país. Licenciado, si no tiene consultas en los estudios, vuelvo con usted a esta hora de la mañana. Buenos días. Gracias, Carlos Zúñiga, desde el Juan Manuel Gálvez aeropuerto allá en Roatán. Voy a cerrar esta ronda con Pamela Bustillo, que está en el histórico aeropuerto de Toncontín. Pamela. Buenos días, licenciado Raúl, y buenos días a todos nuestros invitados del foro del día de hoy. Como usted lo menciona, en este tema tan importante aquí en Tegucigalpa hemos conseguido reacciones. A continuación escucharemos lo manifestado por el vicealcalde Carlenton Dávila. Para la infraestructura en transporte es bienvenida. Yo creo que eso le sirve a la ciudad, ¿verdad? Pero tengo entendido, de hecho, están abiertos ya los vuelos regionales. Habría que ver qué tipo de inversión es la que se va a dar, ¿verdad? Pero sí es bienvenida. Toda inversión en tema de transporte es bienvenida. Pero los vuelos regionales están abiertos. Yo diría de que si quieren fortalecer la ciudad y quieren apoyarlo, yo diría que aperturen los vuelos internacionales. Que los vuelos internacionales son los que se cerraron para el cumplimiento del contrato en Palmerola, que les dice de que si no hay una cantidad estipulada de pasajeros volando por Palmerola, entonces el gobierno deberá pagar, o el Estado deberá pagar el dinero restante. Entonces, en realidad, eso es que deberían de llevarlo al Congreso y reformarlo, o buscar una manera de que el pasajero decida si quiere volar por Toncontín o quiere volar por Palmerola. Dejar al pasajero, dejar esa opción al pasajero, ¿verdad? Para eso me imagino que tendrían que revisar ese contrato.
Y esto ha sido lo mencionado por el vicealcalde Carlenton Dávila. Asimismo, hay quienes consideran que la apertura de estos vuelos son necesarias para evitar que se sigan retrasando vuelos, ya que a veces pues se obstaculiza por una u otra forma llegar hasta Palmerola. Con este contacto nos vamos a una pausa comercial y al retornar con más información. Con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos hablando de los aeropuertos del país, don Ricardo. Sí, yo quiero comentar sobre el CA4 porque este es un acuerdo que se firmó en el 2006 en la administración del presidente Zelaya en una cumbre de presidentes en Bosque de Zambrano, recuerdo yo, y se llama CA4 porque solo entraron Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y no concurrieron ni Costa Rica por un problema migratorio que tiene Costa Rica de Nicaragua hacia ese país. Panamá estaba un poco distante y Belice no tenía interés porque en ese momento no habían líneas aéreas beliceñas con interés de volar internacionalmente. Ahora sí, ahora tenemos a Tropic Air y ellos están empujando a entrar al CA4. Entonces, reactivar el CA4 es relativamente sencillo, porque lo que pasó con el CA4 es que se desactivó, no se denunció. Si hubiera sido denunciado estaríamos en problemas, pero cuando el golpe de Estado, Honduras fue expulsado de la OEA, fue expulsado del SICA, entonces estos acuerdos internacionales que ya estaban en depósito del SICA con ratificación del Congreso de Guatemala, El Salvador y Honduras, y la ley del SICA dice si hay 3 de 4, ¿verdad? O 4 de 5, es válido, es un tratado internacional. Entonces, al reactivar solo se invita a concurrir a los otros países. Tenemos conocimiento, bueno, más que conocimiento, cuando hicimos el foro de política aérea en Copán Ruinas hace menos de un año, para volver a reactivar el interés de este acuerdo, participaron todas las líneas aéreas, inclusive operadores de Panamá y Costa Rica, participó la Embajada de Costa Rica, participaron las direcciones de aeronáutica, de aduana y demás, y se ha hecho todo un proceso de socialización. Quiero decirles que este acuerdo del CA4 y del Mundo Maya, porque hay también un acuerdo con Mundo Maya, ahí es un poco más complejo por la cuestión de las visas a México, ¿verdad? Entonces, se ha hecho un plan de vuelo centroamericano. O sea, no solo se trata de la voluntad política de que abrimos los aeropuertos y podemos volar por todo Centroamérica, sin mayor perjuicio, sin aduanas, sin migraciones, pagando impuestos de salida locales que rebajan la tarifa aérea. Sino que hay un plan de vuelo que el capitán registra el plan de vuelo sin necesidad de bajarse del avión desde la cabina a través de la torre de control. Entonces, imagínense ustedes que puede haber un vuelo de Ilopango a Golosón, como un vuelo doméstico, de Comalapa a Toncantín, ¿verdad?, de Costa Rica, etcétera. Y para terminar el tema, el Banco Mundial nos acaba de hacer un estudio para ver cómo bajábamos las tarifas intracentroamericanas, ¿verdad? La ruta San José-Tegucigalpa es
la de ingreso pasajero kilómetro más alta del continente. No hay una tarifa más alta que esa. Y la que le sigue es la de Managua a Tegucigalpa, ¿verdad? Además de todos los perjuicios de las hora y media a Palmerola y luego volar hasta allá para hacer 30 minutos de vuelo y después llegar a Comalapa en El Salvador, otra hora de viaje a la ciudad de destino, ¿verdad? Entonces, con este acuerdo vamos a lograr bajar tarifas, incrementar vuelos directos y por eso es conveniente mantener la limitación del tamaño de las aeronaves en Tegucigalpa, ¿verdad? Para que estas líneas aéreas regionales, que con ATR, Embraer, jets de 50 a 100 pasajeros, se pueda prestar el servicio sin necesidad de que vengan otras líneas aéreas muy grandes que podrían limitar el éxito económico de estas pequeñas líneas aéreas. Bien, más tarde, Raúl, quisiéramos presentar, si es posible, la infraestructura que está propuesta para los aeropuertos. Sí, aquí tengo ya en mano la ampliación, proyecto de inversión mayor esto en el aeropuerto de San Pedro Sula para los sanpedranos. Martín. La verdad es que nosotros esto lo vemos con muy buenos ojos. Y es muy importante reafirmar la importancia que tiene el país de llegar a ese acuerdo adecuado con el SICA a la mayor brevedad. Para Honduras va a ser muy importante, como mencionó don Ricardo, el tema de que puedan haber todos esos vuelos como vuelos nacionales entre todos los aeropuertos de Honduras y los aeropuertos de estos otros países. Nosotros, como Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, no podemos dejar de felicitar al gobierno por esta iniciativa, por fomentar que podamos tener nosotros en Toncontín vuelos regionales y que realmente podamos nosotros en Tegucigalpa volver a esa economía de vuelos regionales que nosotros teníamos. Una cosa aquí, me dicen, siguen sin explicar bien el tema de Toncontín, que aún no es de la SAN, tienen que recuperarlo primero. Bueno, definitivamente, pero ese es un tema que yo creo que, o sea, entiendo yo que el Poder Ejecutivo ha estado hablando con los ejecutivos de Palmerola para... Perdón, Daniel, pero eso lo puede explicar muy bien don Ricardo también. La concesión de Palmerola de Toncontín, ¿verdad?, termina en el momento que Palmerola abría sus puertas, ¿verdad? O sea que eso ya está terminado, ya Palmerola está operando y es una cuestión de hacer la transición en debida y legal forma. Esa parte, por eso decía yo, eso es un tema en el cual pues no creo que haya mayor problema y nosotros sabemos de que definitivamente lo que nosotros queremos con Toncontín no afecta en gran medida a Palmerola. O sea, Palmerola no tiene vuelos locales en este momento. Nosotros necesitamos que Toncontín... ¿Cómo va a ser posible que nosotros vamos a tener que ir a Palmerola para irnos en avión a las Islas de la Bahía? Ningún capitalino iría a las Islas de la Bahía entonces. Pues. Okay, no vamos a ir a La Ceiba. O sea, antes nosotros volábamos mucho a La Ceiba. O sea, hay que volver a reactivar esos vuelos Tegucigalpa-Ceiba, Tegucigalpa-Roatán. Hay que mejorarlos. Hay que llevar aviones más grandes. Hay que llevar aviones más cómodos, aviones más seguros en un momento dado. Entiendo yo que las líneas aéreas locales y regionales están trabajando, como mencionó don Ricardo. Definitivamente que Toncontín tiene que tener un aeropuerto adecuado, tiene que tener un aeropuerto manejado adecuadamente por el gobierno. Si quieren que nosotros como Cámara de Comercio les ayudemos, estamos en toda la buena disponibilidad de poderlo hacer, porque nosotros lo que queremos es que Toncontín funcione adecuadamente para la capital. Porque como decía anteriormente, sí se ha visto afectada la ciudad capital en congresos, en algún tipo de feria,
en visitas internacionales se ha visto muy afectado. Y como mencionaba, la conectividad económica entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua en este momento está bien complicado. Yo en lo personal iba mucho a estos países en el pasado, bueno, antes de la pandemia, iba frecuentemente. Luego vino la pandemia, que eso obviamente afectó el volar y el poder hacer este tipo de actividades, pero posteriormente a la pandemia y con la situación que pasó con Toncontín, o sea, es carísimo lo que ustedes están diciendo. Ir a Guatemala es caro, ir a El Salvador es caro, ir a Costa Rica es caro, y no solo caro, sino que tardado, y no digamos ir a Panamá. O sea, y eso a nosotros como ciudadanos de Tegucigalpa nos afecta enormemente, porque no podemos estar pagando esas cantidades de dinero para poder ir en estos países, cuando sabemos que de otros países los vuelos a Europa cuestan menos de lo que a nosotros nos cuesta ir a Panamá, ir a Costa Rica e ir incluso a El Salvador. Entonces realmente no tiene ninguna lógica el tener Toncontín en la situación que nosotros lo tenemos, y repito, felicitamos al Servicio Aeropuerto Nacional por devolvernos la condición de capital de la República. La inversión en San Pedro Sula, ¿cómo va a ser? Don Roberto. Bueno, en San Pedro Sula, como es un aeropuerto que está activo y creciendo, la inversión se va a hacer en dos edificios laterales a la terminal existente. Perdón, si pueden poner la lámina del aeropuerto. La lámina del aeropuerto, Eddie, si sos tan amable. Una de las grandes limitantes es que hasta este momento, cuando arriban los pasajeros, los espacios que tienen son pequeños, solo reciben 138 pasajeros, si la memoria no me falla. Eso va a crecer a más de 500 pasajeros, o sea que vamos a poder recibir los 4 vuelos que típicamente se pueden acumular al mediodía. Vamos a pasar de 3 mangas a 5 mangas en el aeropuerto, y además vamos a tener capacidad de recibir otro par de vuelos en el área de pista que bajen por escalera. Y vamos a poder ampliar el área de servicio de los pasajeros en la salida, tanto en la salida como en la llegada, para que puedan recibir un servicio eficiente y rápido. La siguiente lámina, por favor. Ahí podemos ver, bueno, la ampliación a los extremos de la terminal, que eso es, pues no es fácil, pero creemos que en 6 meses podemos estar teniendo nueva sección de acceso y nueva sección de salida, ¿verdad? Y el plano de abajo casi no se ve, pero es la primera planta que nos muestra esta ampliación, la habilitación de las gradas, del elevador, de las mangas, ¿verdad? Y luego, don Roberto, si explica la otra. Sí, en la que se puede ver ahorita en la pantalla lo que están mostrando, en la parte de arriba esa es la segunda planta, y lo mismo, si se van al lado izquierdo, esa es la salida internacional, seguridad y chequeo. Ven que ahora ya, hoy cuando ustedes van a San Pedro Sula, entran por un túnel, ese túnel desaparece y todo se integra al área de pasajeros para que tengan más amplitud, y luego por el lado derecho está todo el recibo de pasajeros que hacen migración, y el planito que está abajo es una ampliación al área de servicio de VIP en el tercer piso, que hay muchos pasajeros con tarjeta de crédito que lo utilizan, y va a tener un servicio ampliado. ¿Cuánto es la inversión en San Pedro? En total son 25 millones, pero solo en San Pedro son como 12 millones. 12 millones, la mitad. Y si hacemos una lámina más, por favor, solo para mostrar la panorámica de lo que sería la ampliación de la terminal de Roatán. Quiero hacer énfasis, aunque hay opiniones en contra,
que esa terminal podría crecer a un segundo piso y ponerle mangas. ¿La de Roatán? Sí, la de Roatán. Pero en unos análisis que hemos hecho con el Instituto de Turismo y perfil y conducta de los visitantes, hay una fascinación de bajarse a la pista y ver el mar, ¿verdad? El impacto de saber de que ha llegado a una isla desde el primer momento, pues tiene que ver con la experiencia turística. Entonces, repite eso, Ricardo. ¿Perdón? ¿Cómo sería? Es que me lo estoy imaginando. ¿Cómo sería? En vez de ampliar al segundo piso y bajar a la gente por una manga, se va a ampliar a los lados, que haya espacio, ¿verdad? Y se van a aumentar las capacidades de aparcamiento de las aeronaves, pero siempre se va a bajar por la escalera, porque el impacto visual de ver el mar y el sentimiento de haber llegado a la isla es muy importante para los turistas. Recuerden que contrario a Tegucigalpa, que tiene un tráfico oficial de convenciones, de negocios, etcétera, Roatán tiene casi 100% de tráfico de recreación, ¿verdad? La gente va con la expectativa de llegar al mar. ¿La inversión de cuánto es? De Roatán, a ver, no tengo en la cabeza y no quiero decir algo que no... No lo hemos concluido todavía esa operación, porque Roatán también necesita una inversión interesante en la parte de pista. Y estamos analizando la ampliación de la Pero pista. volvamos con don José Lanza. ¿Qué hay para La Ceiba? ¿Qué le dicen a él? Bueno, primero la aduana bimodal es un hecho, ¿verdad? Estamos listos para eso. Don Fausto, el director de aduana, en la primera junta directiva de esta semana, fue el primer punto. Es más, se rebasó la agenda. Dijo, yo tengo un punto. Espérese, le dijo don Mauricio, vamos a seguir la agenda. No, es que la aduana bimodal de Ceiba es urgente, ¿verdad? Y entonces no me voy de aquí si no me garantizan. Afortunadamente ya la CIT había hecho los estudios y demás, así que cuente con eso, con la aduana. Y lo siguiente es, hay que hacer un reforzamiento de la plataforma de estacionamiento y también se va a hacer un reforzamiento de la pista, hay un vado ahí, y luego tenemos ampliación de la terminal. Definitivamente hay que ampliar la terminal para que pueda recibir los vuelos internacionales. La Ceiba. En La Ceiba. ¿De qué está hablando de los vuelos de Nueva Orleans? ¿Y qué más, don José? De Miami. Y de Miami también, el cual los canadienses tienen vuelos también privados que quieren venir aquí huyendo del frío y se les hace terrible pues bajarse ahí en San Pedro Sula. Yo cuando lo visite allá le voy a dar otras noticias que todavía no puedo oficializar, pero hay otros vuelos de otras ciudades orígenes como Denver y demás. Quiero anunciar, sí, que ayer hemos concluido negociación con Alaska Air de Los Ángeles a Roatán, con JetBlue de John F. Kennedy a San Pedro Sula diario, y Delta Airlines desde Atlanta de un vuelo a la semana a Roatán va a subir a 7 a diario, ¿verdad? O sea que hay un incremento, o sea, ya, hay eje tráfico. Sí, Roatán, repito, es el aeropuerto de más crecimiento y el destino de mayor crecimiento porcentual en todo el Caribe. Roatán está ahorita viviendo el mejor momento de Playa del Carmen, de Riviera Maya, de Punta Cana, etc. Sí, voy con don José. Don José, su participación final, ya que estamos cerca de finalizar el programa, su mensaje final y aparte también... del agradecimiento por la invitación, me gustaría dejar en el aire que por qué no se puede ayudar a concesionar alguna compañía hondureña para que pueda tener estos vuelos regionales, que también desde La Ceiba podamos salir a El Salvador, a Costa Rica, ayudarle a las empresas de Honduras a poder hacer con el gobierno, porque lo que nos tiene atado es de que para poder volar regionalmente Centroamérica pues solo son compañías extranjeras, y entonces tenemos que volver a la bandera de Honduras
así como era antes tan sasa, ¿verdad? Que teníamos esa insignia como hondureños y nos sentíamos orgullosos. Y yo creo que hay que pensar también en poder rescatar de que el hondureño puede invertir en su línea aérea nacional y extranjera para poder hacer que tengamos mejores vuelos con tarifas más bajas y que nos podamos sentir orgullosos, que podamos tener nuestras propias cosas también. Y agradeciendo y esperando a don Roberto y a su asesor para atenderlos como los soibeños lo sabemos hacer. Muchas gracias y un saludo a todos los panelistas. Gracias, don José Lanza, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida. Licenciado Fortín. De Tegucigalpa. No, él de Atlántida, usted de Tegucigalpa. Sí. Bueno, la verdad nosotros muy contentos con esta noticia. Nosotros esperamos pues que Toncontín sea reactivado lo más pronto posible, que le vuelvan a adecuar todas sus mangas, sus gradas, sus salas de espera y que todo esté funcionando. Pues de hecho, he hecho varios vuelos regionales y todo está funcionando relativamente bien. Esperamos que lo más pronto posible nosotros podamos tener esos vuelos regionales directos a Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Y de verdad felicitarlos y desearles todos los éxitos para que esto se pueda lograr a la mayor brevedad. Y muchas gracias por la invitación al programa. Para Tegucigalpa, esto es de vital importancia. Gracias, licenciado Daniel Fortín, es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Dígame, don Roberto. Mire, el ministro Mauricio Ramos ha sido muy enfático con el equipo de trabajo y el enfoque tiene que ser en el servicio al ciudadano hondureño, tanto en aeropuertos como en infraestructura. Y nosotros para el mes de diciembre tenemos que no contarle, sino que demostrarle con las inversiones que damos en los aeropuertos, con las inversiones que se están haciendo en las carreteras y en las interconexiones, y que nos puedan medir por esa vara. Así que muchas gracias por la invitación, estamos 100% comprometidos con sacar esto adelante. Sí, antes de don Ricardo, Valeria García está en San Pedro Sula, en el aeropuerto de San Pedro. Valeria, adelante. Saludarles. Les comento que en la zona norte del país hay reacciones positivas ante esta millonaria inversión para uno de los aeropuertos más importantes de la zona norte, como lo es el Villeda Morales. A continuación escuchamos las reacciones por parte del presidente de la Cámara de la Construcción, Fabián Brown. Es una inversión bastante fuerte la que se tiene que hacer. Hay que recordar que la cara de San Pedro Sula, y por decirlo así, la cara de todo el sector productivo o la región productiva del país, que es el 60% del PIB, es el aeropuerto Villeda Morales, donde entra todo este montón de inversionistas, turistas, etcétera. Entonces hay que tomar en cuenta eso a la hora de tomar una decisión rápida con esta inversión. ¿Cuándo empezaría este proyecto, ingeniero? Tuvimos una reunión y la presentación del proyecto con el ministro Mauricio Ramos, la verdad un proyecto bastante visionario. Se habló de comenzar rápidamente por etapas entre junio o julio, pero creo que han habido ciertas reecuaciones de tiempo y posiblemente se comience hasta diciembre o noviembre. Hay una salvedad bien importante, entre más rápido se comience, más rápido vamos a ver resultados. El aeropuerto no puede seguir en el estado actual que está. No hay que pensar solo en el aeropuerto, sino que todo lo que rodea al aeropuerto, porque es la entrada de San Pedro Sula y de la zona norte, y es una inversión que al hacerse o ejecutarse este tipo de proyectos tampoco se puede parar o incomodar de manera muy puntual al sistema o al trabajo que hace el aeropuerto de San Pedro Sula. Se le solicita verificar. Bueno, y esta ha sido la opinión positiva respecto a esta millonaria inversión que estará destinada, como usted lo ha escuchado, por parte del ingeniero Brown, para finales de este año y que tiene como objetivo pues modernizar este importante aeropuerto en la zona norte del país. Con esto yo retorno con ustedes a los estudios principales. Bien, gracias Valeria. Vamos al cierre. El director ejecutivo de SAM, don Ricardo Martínez. Bien, muchas gracias por el espacio, Raúl. Tengo un mecanismo ahí, un arma secreta que se llama social listening, y la audiencia de este programa ha estado tremenda hoy, así que muchas gracias por la oportunidad de comunicar al pueblo hondureño y un profundo agradecimiento a la Presidenta de la República,
que es realmente la persona que ha tomado esta iniciativa y creó el decreto ejecutivo que nos permite hacer muchas de estas cosas rápidamente. O sea, realmente está la presidenta interesada en la modernización. Y no comento otros planes que tiene, pero pronto serán públicos. Gracias y gracias al pueblo hondureño, esperamos no defraudarlos. Gracias, don Ricardo, gracias a mis invitados, al ingeniero Roberto Alvarado, al licenciado Daniel Fortín, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Como dijo un televidente, es un programa positivo que nos une a todos, los hondureños, a los empresarios, a la gente del gobierno, a nosotros los comunicadores, por el bien del país, por el desarrollo de Honduras, por tener buenos aeropuertos, que venga gente a visitar este hermoso país que tenemos y que la infraestructura sea de mejor calidad. Ojalá que el gobierno y la empresa privada se pongan de acuerdo en esto para sacar adelante este proyecto de los aeropuertos del país. Buenos días, gracias, que estén bien.